Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de La Paz Estéreo. Estamos en el Magazine por la Paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo y defensor del sí en el plebiscito por la paz. Nos acompaña el doctor Carlos Gabriel Ortiz Quiñones, abogado de la Universidad Santiago de Cali. Buenas tardes, Carlos Gabriel Ortiz. Buenas tardes a todos los oyentes. Estamos en el magazine, queremos tener un contacto con la ciudadanía y de eso se trata. Bueno, muy bien, Carlos Gabriel Ortiz. Le voy a contar lo siguiente. Resulta que el gran escándalo de esta semana tiene que ver con el famoso manual de convivencia en las escuelas y colegios, promovido por la ministra de Educación, la señora Gina Parodi. Para hablar del tema, tenemos que primero analizar qué significa cada cosa. Aquí se habla, por ejemplo, de ideología de género. Y resulta que esa cosa, pues, es una información, es un concepto que mucha gente no lo conoce. Algunos dicen que no existe. Vamos a hablar primero de cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, el género. ¿Qué es el género? Le dicen a uno. En ciencias sociales, el género es el conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, se refiere al género como las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. En esta definición se encuadran los estereotipos. Son roles construidos socialmente y que, en ocasiones, perpetúan la discriminación. Por ejemplo, que los hombres no deben llorar es una construcción social que se asocia en la actualidad al sexo masculino. Es decir, es una cuestión ligada al género. ¿Qué pasa entonces con los que sí expresan sus sentimientos de este modo? Fácil. Se les llama afeminados. Porque si es aceptable por una cuestión de género que las mujeres lloren, lo mismo sucede con el porte de faldas. Si bien en varias culturas ancestrales era común ver a hombres portando falda, en el mundo occidental actual se reservan únicamente a las mujeres. La analogía entre género y sexo es errónea. El sexo es una condición biológica de los sujetos, el género no. Varía en función del tiempo y la sociedad del momento, y es propia de los seres humanos. Es una categoría de análisis que no está determinada por el sexo. Ahora miremos lo que es el concepto de identidad de género. Las Naciones Unidas definen la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Afecta a cualquier expresión ligada al género como el habla, la vestimenta o los modales. Es la forma en la que una persona percibe su género en función de los roles sociales que se le atribuyen a lo femenino y lo masculino, y puede o no coincidir con el que le fue asignada al nacer. En caso de no converger, se habla de transgénero. Ahora miremos el concepto de orientación sexual. La orientación sexual es la capacidad de una persona para sentirse atraída emocional, sexual y afectivamente por personas de un género diferente al tuyo, del mismo o de más de un género. Esta acepción es independiente del sexo
biológico y de la identidad de género. Las formas más comunes de orientación sexual son la heterosexualidad, que es la atracción entre personas de diferente sexo, la homosexualidad entre personas del mismo sexo y la bisexualidad, que sienten atracción por personas de ambos sexos. Otro concepto, ideología de género. El arzobispo de Bogotá, el cardenal Rubén Salazar Gómez, afirmó recientemente que, comillas, la ideología de género que se quiere imponer en el país destruye al ser humano. Cierra comillas. La desinformación que rodea los temas de género ha llevado a que personalidades con capacidad de influenciar en la opinión pública, como los religiosos o el procurador Alejandro Ordóñez, introduzcan este término en el lenguaje con el objetivo de presentar una noticia que sale del Ministerio de Educación. El problema es que, como confirman varios expertos consultados, la ideología de género no existe. Sí, en cambio, la educación con perspectiva de género. Oiga bien lo que están diciendo. Ideología de género como tal no existe, pero sí existe la educación con perspectiva de género. ¿A qué se refieren con ideología de género? La que tiene cada género no es claro. No es claro porque, vuelvo y repito, aquí se trata de combatir una política del Ministerio de Educación, aprovechando que las personas desconocen conceptualmente el significado de cada una de estas acepciones. También vamos a hablar de lo que es la educación con perspectiva de género. Oiga bien, doctor Carlos Ortiz. Esta categoría analítica se emplaza dentro de los llamados estudios de género. De acuerdo con Estela Serret Bravo, una de las investigadoras más importantes en el estudio de esta materia, la perspectiva de género en la educación es un punto de vista a partir del cual se visualizan los distintos fenómenos de la realidad, bien sea científica, académica, social o política, que tiene en cuenta las implicaciones y efectos de las relaciones sociales de poder entre los géneros. En otras palabras, lo que busca es que las personas se cuestionen las construcciones culturales y sociales desde la educación y cómo éstas han consolidado roles desiguales asociados al género. Por ejemplo, que la mujer fue creada para atender las labores del hogar y que el hombre es el que debe sustentar económicamente a su familia sin ayuda de su esposa. Fíjese usted, Carlos Ortiz, que aquí lo que se trata es de empezar a analizar si esas prácticas que se van creando en las sociedades son válidas o no. En otras palabras, lo que se está pretendiendo aquí es llevar a debate cuáles son de esas prácticas y esas costumbres, cuáles están asociadas con el género, con el sexo, y hacia una perspectiva de género, tratando de plantearse la tesis si es conveniente o no. Por ejemplo, que los hombres lloren o no puedan llorar, que las mujeres sean solamente destinadas a oficios de hogar, que el hombre sea el que lleve la carga del hogar, que las cuentas, como en Estados Unidos, se paguen 50 y 50, las cuentas en las tabernas, en los restaurantes, en los cines. En Colombia, por ejemplo, la costumbre es que el hombre es el que paga. Todo este tipo de prácticas, Carlos Gabriel Ortiz, están inmersas en este gran debate sobre perspectiva de género. De lo que usted acaba de escuchar, ¿qué entendió y qué no entendió, Carlos Ortiz? Pues es que lo que observo es una gran confusión, porque por una parte aparece hablando de la ideología de género, por otra parte la perspectiva de género, inclusive que muy bien
anotado por parte de Monseñor Rubén Salazar, cuando critica que la ideología de género prácticamente en la sociedad es perniciosa y que por lo tanto la orientación que se debe seguir es hacia una perspectiva de género. Pero viene Carlos Ortiz, por ejemplo, el tema de la orientación sexual, entendida como la capacidad de una persona para sentirse atraída emocional, sexual y afectivamente por personas de un género diferente al de la persona. En el caso de los heterosexuales, que digamos que sería la regla, la homosexualidad y la bisexualidad que sería la excepción. Desde un contexto dentro de lo que se conoce como lo normal, que una sociedad es posible que cuestione la bisexualidad o que cuestione la homosexualidad de hombre y mujer o de hombres y mujeres. Pero es que el tema sería qué hacer con la orientación sexual del individuo, porque no es la sociedad la que le debe imponer, y mucho menos el Estado, la orientación sexual a la persona. O sea, mal haría un Estado en imponer, como lo hacen las culturas árabes, por ejemplo. Los estados árabes que practican el Corán persiguen abiertamente a los homosexuales y a los bisexuales. Desde esa óptica de los estados teocráticos, los estados influenciados por el Corán, la orientación sexual de la persona no cuenta para nada, cuenta de lo que diga la sociedad y lo que diga el Estado. Pero desde la óptica de los países occidentales, de muchos países occidentales, incluyendo Estados Unidos hay ciudades donde se acepta y se respeta la orientación sexual de las personas. Colombia hemos avanzado en el tema con las decisiones de la Corte Constitucional que han avalado, por ejemplo, el matrimonio de parejas del mismo sexo, y le han dado los mismos derechos a las parejas del mismo sexo que a las parejas heterosexuales, en materia de pensional, en materia de EPS, etcétera, etcétera, de sucesiones. Entonces el gran debate que se plantea el primer debate que se plantea es si la orientación sexual del individuo prevalece sobre la imposición del Estado, la familia y la sociedad, o si por el contrario es el Estado, la sociedad y la familia la que le imponen la orientación sexual al individuo. Entonces hay un primer debate allí que hay que ir resolviendo. Ahora, el problema que se está ventilando hoy en las redes sociales y en la prensa amarilla y en la otra, la televisión, es por qué Gina Parodi entra pues a plantear esa cartilla de convivencia, esos manuales de convivencia que entre otras cosas los aprueban en cada colegio, en cada escuela, las juntas, las juntas directivas de cada institución educativa. No es el ministerio el que impone el manual de convivencia, son los padres de familia teniendo en cuenta y siguiendo los lineamientos de la sentencia de la Corte Constitucional, quienes están en la obligación de implementar esos manuales de convivencia. Lo que se está diciendo es que el manual de convivencia, Carlos Ortiz, debe ser tolerante, debe ser respetuoso de las personas que tengan orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad. Y desde esa perspectiva empezar a plantear en los manuales de convivencia el respeto por el otro. Ese sería un primer punto de debate. El segundo punto de debate, Carlos Ortiz, es que los niños y niñas de las escuelas, hasta qué punto están en capacidad de empezar a hablar de orientación sexual, o hasta qué punto los directivos de una escuela o un colegio le pueden adivinar, entre comillas, o le pueden sugerir o permitir a que un niño supuestamente desarrolle su propia orientación sexual. Cuando es que el niño, si está demostrado psiquiátricamente, hasta la edad de 14 años, todavía está en proceso de formación en todo sentido. O sea que sería un riesgo muy alto, digo yo, pretender
que de las escuelas con cartillas se vayan iniciando o se vayan sugiriendo formas de ser en materia de orientación sexual. Yo pensaría que el veneno de esta propuesta de la ministra es que se mete con la parte fundamental de la sociedad, que es la infancia. Al infante no se le puede inclinar hacia nada. Debe recibir una formación integral, más en el desarrollo del conocimiento que en el tipo de expresión sexual que aparentemente presente, porque vuelvo y repito, según los estudios de los psicólogos y de los psiquiatras, la orientación sexual no aparece ni a los 3, ni a los 4, ni a los 7 años, ni a los 8. Es un problema que va surgiendo después de que se va superado la adolescencia, camino a la juventud. Ese sería un debate que obviamente no estamos en capacidad de decir la última palabra, pero sí sugeriría yo que se aleje de esa cartilla, o mejor, que no se distribuya esa cartilla que supuestamente contrató el Ministerio de Educación con las comunidades LGTB, que no se distribuya en las escuelas, que lo dejen como en la época nuestra, en la cátedra de comportamiento y salud, que lo dejen para los últimos años del bachillerato, para los cursos 11 y 12, donde hay 12, o 10 y 11, donde no hay grupo o grado 12. Porque se supone que a esta altura del proceso, esos muchachos que están en grado 11 o 12 ya son de 16, 17, 18 años, están en capacidad de tomar decisiones frente a la orientación sexual. ¿Cómo la ve, Ortiz? Le doy la razón a quienes han arrojado rayos y centellas contra la ministra de Educación por lo tendenciosa, en el sentido de querer sentar como una doctrina la inclinación sexual de las personas, en este caso de los adolescentes, no estando por eso discrepo de ese manual de convivencia que ha dirigido desde el ministerio la ministra de Educación, en ese sentido de crear un desorden de lo tradicional, que es que pues el infante o el adolescente vaya dentro del desarrollo de su personalidad adquiriendo su propia madurez sexual y conservando moralmente, como dice la Iglesia, la heterosexualidad, pero en ningún momento se puede permitir que se sugiera a ultranzas como una camisa de fuerza de que no, que hay que permitirle la orientación sexual que se sale de los cánones morales, éticos, normales a los que está acostumbrada la sociedad de esta niñez, de esta personas menores de edad que están apenas en su adolescencia y que se pretenda pues hacer ese tipo de inclinación que va muchas veces contra lo que piensan los padres de familia y contra lo más sagrado que exista en un ser humano, en un hombre y una mujer, que es hacer parte de la heterosexualidad. Bueno, Carlos Ortiz, de todas maneras yo respeto mucho sus posiciones
me parece interesante. Aquí el tema es que a raíz de la muerte de Sergio Urrego en Bogotá, que se suicidó por el famoso bullying que le hacían, dada su orientación sexual, el Ministerio, siguiendo unas directrices de la Corte Constitucional, ha establecido unas metodologías y unos trabajos que hay que hacer en el cambio de algunos reglamentos de manuales de convivencia para que en las escuelas y colegios exista mayor tolerancia frente al tema de la orientación sexual y sobre todo de la expresión de esa orientación sexual, que es cuando como dice las Naciones Unidas, que se llama identidad de género. O sea, que la persona, de acuerdo a cómo se siente, se va acercando es a lo que hace el género donde él tiene su afinidad. Entonces resulta que el veneno para mí está en no quedarse en la parte de evitar el bullying, de evitar digamos, el sarcasmo, la ridiculización, etcétera, sino que se avanza más allá para permitir que niños y niñas en sus primeros años puedan de pronto vestir con prendas del otro sexo y puedan actuar como si fueran del otro sexo, o sea, del sexo contrario al que nacieron. Yo pensaría que ahí está el error, porque me identifico plenamente cuando usted habla de la madurez. El proceso de maduración del niño, del adolescente, según los estudios que han hecho psicólogos y psiquiatras, se va alcanzando después de los 14 y 16 años, incluyendo el sistema nervioso central. Me explicaba un reconocido psiquiatra aquí en Cali, que cuando un menor de edad, por ejemplo, de menos de 14 y 16 años consume alcohol, la posibilidad de que se vuelva adicto a futuro es de 1 a 10, casi que 8. ¿Por qué? Porque ese ciudadano, esa persona, proyecto de ciudadano, entendido ciudadano, cuando tenga la mayoría de edad, esa persona, cuando consume el licor a los 13, 14, 15 años, su sistema nervioso central apenas está en formación. El riesgo que se quede en el trago, en el alcohol o en cualquiera de esos vicios es muy alto. Y con mayor razón, si vamos a mostrarle a los niños y niñas situaciones que no pueden ser tomadas como normales. Es que el gran problema es la palabra qué es normal y qué no es normal. Dentro de la sociedad debería, tal como hemos sido educados todos aquí, lo normal es el matrimonio y la unión entre hombre y mujer. Y de allí se desprende todo lo demás. Que el hombre se comporte como hombre, o sea, dentro de unos patrones sociales que existen, que no se pueden desconocer, y que la mujer se comporte como mujer también dentro de esos patrones sociales. Cuando se invierten esas concesiones, esas figuras, es donde está el problema. Cuando el hombre se viste como mujer y la mujer como hombre, o el hombre actúa como mujer y la mujer actúa como hombre, ahí está el problema. No se sabe qué hacer entonces, si permitir que los niños y niñas desde su temprana edad puedan vestirse como quieran, o que sea la misma sociedad, la familia, la que de conformidad con el desarrollo de las personas vaya aceptando, cuando ya hayan personas con capacidad de decisión, el comportamiento de uno u otro. O sea, el problema para mí está en la imposición. No podemos imponerle nada a nadie. Es dejar que las aguas sigan su curso, pero también evitar que exista el bullying. Pero hay otras formas de evitar el bullying, sancionando al tipo que hace bullying. No permitiendo que el que no tenga orientación sexual distinta a la que le corresponde por el sexo asignado pueda ser víctima de que alguien lo disfrace de mujer, o si es hombre, o de hombre si es mujer. Bueno.